Uno. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida al conversatorio Contenidos Creativos y Producción Cultural, Experiencias en la Era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un evento que se desarrolla en el marco del 11º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura. Hoy contamos con la participación de 4 profesionales en el tema y quiero comenzar dándole la bienvenida a Mónica Cortés Buitrago, licenciada en Historia de la Universidad del Valle. Es especialista en gerencia del talento humano desde la Universidad Libre, posee una maestría en estudios políticos de la Universidad de Caldas y estudios de doctorado en política y gobierno de la Universidad de Ciencias, Cultura, Educación y Gestión de Colima, México. Su experiencia profesional ya suma 20 años como funcionaria pública, donde se ha desempeñado en cargos como coordinadora de procesos culturales en el Instituto Popular de Cultura, auxiliar de la especialización en el Archivo Histórico de Cali, coordinadora de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura de Cali y asesora de investigaciones y procesos de patrimonialización. Sea usted bienvenida, Mónica, a este conversatorio de contenidos creativos y producción cultural. Buenos días, Raúl. Buenos días a mis compañeras conferencistas y a nuestro público asistente. Muchas gracias a la Academia de Dibujo Profesional por esta invitación. Gracias, Mónica, por aceptar la invitación. Ahora démosle la bienvenida a María Elisa Ardila Becerra, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Elisa María se ha desenvuelto en el sector público, trabajando en la rama judicial y desempeñado, entre otros cargos, como el de juez civil municipal. En el sector privado fue socia fundadora de la empresa Directum Arte más Industria, y actualmente es directora del Departamento de Innovación de la firma La Guardia Estudio Legal. Gracias, Elisa María, por estar hoy con nosotros. Hola Raúl, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que esto sea un espacio muy interesante para generar conclusiones que redunden en beneficios para la cultura y la comunidad como tal. Muchas gracias. Con la misma alegría que me causa contar con la participación de estas 2 ponentes, les presento a Yuria Andrea Moncada Copete, diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión estratégica del diseño de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UVA, gestora de proyectos sociales y ambientales. Nuestra ponente de hoy se desempeña como docente e investigadora para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y actualmente se encuentra trabajando en proyectos que buscan empoderar a las personas de su identidad,
territorio y la salvaguardia de su cultura. Bienvenida a este espacio, Yuri Andrea. Hola Raúl, asistentes, buenos días, muchas gracias por el espacio, por invitarnos y bueno, es un gusto para nosotras estar aquí y poder compartir un poco más acerca de nuestro proyecto. Gracias. Finalmente, y acompañado por la misma admiración que me profesan las invitadas a este conversatorio realizado en el marco del 11º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, le doy la bienvenida a una mujer que he tenido la oportunidad de escuchar en vivo hablando de estos temas que hoy nos reúnen a todos. Sin más preámbulos, les presentaré a Lorena Tavera Peña, que es licenciada en Artes Visuales de la Universidad del Valle, especialista en Gestión Cultural de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UVA, y maestranda en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de San Martín e Instituto de Altos Estudios Sociales, UNSAN, y DAES, Argentina. Es cofundadora y directora general del Festival de Cine Ambiental de Cali, FINCALI, así como docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la ciudad de Cali. Es para mí un placer saludar a Lorena, que sé que en este momentico ha tenido unos problemas de conexión. En unos instantes nos acompañará y podrá darnos el saludo a todos los asistentes. Sin más preámbulos, pues quiero iniciar este conversatorio y los dejo con Mónica Cortés Buitrago. Buenos días. Bueno, Raúl, ¿allí estás viendo la presentación? Estamos viendo la presentación y te estamos escuchando fuerte y claro. Ok, dame un segundo, por favor. Hoy voy a compartir con ustedes un tema, digamos, muy importante para nuestra ciudad y es el patrimonio cultural inmaterial y la gestión cultural. El patrimonio cultural estamos acostumbrados pues a verlo principalmente desde el patrimonio material, de las edificaciones, de los bienes muebles que hay en algunos museos, pero digamos el patrimonio cultural es mucho más amplio. Hay unas diferenciaciones que se hacen técnicas, pero realmente el patrimonio necesitamos vivirlo de una forma integral. Mónica, perdón un momento, ¿nos podrías ampliar la presentación? Ponerla a correr en pantalla completa. Muchas gracias y perdón por la interrupción. ¿Allí ya la ves? Sí, así, exacto. Ok. El patrimonio, es muy importante reconocer varios aspectos en el patrimonio cultural inmaterial, que es lo que llamamos el PCI. En el PCI, ¿qué es lo que no se declara? Se declara el patrimonio cultural material, o sea, las edificaciones, los centros históricos, ¿cierto? Pero en el PCI nosotros hacemos es un reconocimiento a una manifestación, a un oficio, a un saber tradicional. El reconocimiento se da por 5 años, mientras la manifestación esté presente, mientras ese patrimonio esté vivo, y se evalúa y vuelve y se renueva. El PCI, el patrimonio cultural material, se declara y se declara para siempre. ¿Qué no es patrimonio cultural inmaterial? Un patrimonio cultural inmaterial no es un festival, no es un encuentro, no es un establecimiento privado, no es una persona. El patrimonio inmaterial es un saber, son unas acciones que se van desarrollando a través de una temporada y va a tener unas acciones de salvaguardia en la que sí va a haber un festival, en el que va a haber una persona que hace algunas acciones interesantes allí. Entonces, digamos, para que tengamos más claridad qué es el patrimonio cultural inmaterial, son todos esos usos, esas representaciones, expresiones, conocimientos que nosotros tenemos, es lo que nosotros, cómo hablamos, lo que comemos, cómo nos vestimos, la forma particular en la que hacemos determinadas cosas, que eso genera identidad a una comunidad.
Para que nosotros podamos evaluar si es patrimonio inmaterial, si cumple con los requerimientos pues, que se tiene que hacer, nosotros iniciamos con una identificación de esa manifestación. Para identificar esa manifestación, ¿qué es importante? Que las comunidades reconozcan, que las comunidades valoren que eso es importante para ellos. No, digamos, en ese momento la institucionalidad es importante para acompañar los procesos, pero es una intención principal de las comunidades. Posteriormente se hace una solicitud de ingreso a alguna de las listas de patrimonio que pueda haber. En este momento Cali no tiene Consejo Distrital de Patrimonio, o sea que tenemos que recurrir a un Consejo Departamental o a un Consejo Nacional. Cuando esos consejos aprueben que la manifestación cumple con esos requerimientos, con esos criterios, que está viva, que sí identifica a la comunidad, entonces se inicia la formulación de un plan especial de salvaguarda, que es lo que nosotros llamamos un PES. Cuando el PES se aprueba, ya la manifestación ingresa a una lista de patrimonio. Como le informé ahorita, pues ingresa por 5 años y se evalúa si la manifestación es pertinente que continúe allí. ¿Qué es un PES? Entonces, un PES es un acuerdo social y administrativo en el cual todas las instituciones que han estado acompañando el proceso de identificación, el proceso de postulación de esa manifestación, nos ponemos de acuerdo y decimos de qué forma vamos a salvaguardar esa manifestación. Es un proceso que incluye un estudio preliminar, hay que hacer una investigación de dónde viene la manifestación, hay que hacer el PES y posteriormente lo más importante es hacer divulgación y seguimiento a ese PES. ¿Por qué es importante la divulgación? Porque es que es la única forma que nos va a garantizar la transmisión de nuestros saberes. Aquí es muy importante tener claridad en algo. Para el patrimonio cultural inmaterial no debe tener ni 100 años, ni 200, ni 50. Digamos que lo más importante es que esa actividad o esa manifestación o ese saber que desarrolle esa comunidad los esté identificando a ellos. ¿Cuál es el papel de las instituciones en el PCI? Pues digamos que hay unos acuerdos, Colombia hace parte de la UNESCO y desde el 2003 los países cooperantes y que están articulados a la UNESCO llegaron a unos compromisos de salvaguardar, conservar el patrimonio y salvaguardar el patrimonio inmaterial. El patrimonio material se conserva y el patrimonio inmaterial se salvaguarda. Pues allí tenemos unos artículos de la Constitución que tienen mucha claridad, digamos, frente al tema de conservar, de proteger nuestra cultura y nuestro patrimonio inmaterial. Tenemos la Ley 397 de 1997, que es la que todos conocemos como la Ley General de Cultura, si de pronto quieren documentarse. Tenemos la Ley 1185 del 2008, digamos que a pesar de que había un escenario internacional que ya hablaban de patrimonio cultural inmaterial, en Colombia, patrimonio cultural inmaterial, empezamos a hablarlo desde el 2008 con esa Ley 1185. Entonces, la reglamentación que van a encontrar, solo van a encontrar los términos de patrimonio cultural inmaterial a partir del 2008. Tenemos también una política pública de PCI y un decreto 2358 que salió el año pasado en el cual el ministerio recoge todas esas acciones de patrimonio cultural inmaterial y los enmarca en un solo decreto. ¿Por qué? Porque digamos que había mucha normatividad individual para cada caso, material e inmaterial, y hay casos, digamos, ya en Colombia que nos hacen dar cuenta pues y entender que el patrimonio no puede estar dividido, que el patrimonio es uno. Un caso muy particular y que muchos ya conocemos es el caso de Cartagena. Cartagena está en riesgo en la UNESCO por la protección que tiene como patrimonio de la humanidad, porque la ciudad murallada, tú en la ciudad murallada no encuentras la Cartagena tradicional. En la ciudad murallada hay comida italiana, comida francesa, hay muchos turistas, pero no se vive la Cartagena tradicional. Entonces, digamos, eso es un riesgo, porque tenemos un espacio no para que desarrollemos cosas diferentes al patrimonio material, sino que se den vivencias de nuestro patrimonio inmaterial allí. Entonces, ¿qué sería lindo encontrar en la ciudad amurallada? Comida tradicional cartagena, personas haciendo bailes típicos de Cartagena. Entonces, digamos, por eso el decreto 2358 trata de enmarcar y de articular todas esas digamos, como reglamentaciones. Y tenemos el decreto 697 de 2020, donde nos habla de unos incentivos tributarios para las personas que apoyen este tipo de patrimonio, de acciones de salvaguardia. Digamos que es lo importante, que tanto la comunidad como las instituciones públicas entendamos que
El patrimonio inmaterial es una tarea muy fuerte desde las comunidades. Son ellas las que, sin comunidad, no podemos salvaguardar el patrimonio. Pero a su vez, digamos que la institución tiene la obligación, porque es un compromiso con la UNESCO, de acompañar estas instituciones y de acompañar las acciones de salvaguarda que se requieren para poder, digamos, salvaguardar este patrimonio. El PCI en Cali. En Cali, digamos, ya hemos hecho desde el año 2013, se inició un proceso de identificación de las manifestaciones. En una lista de patrimonio de la nación tenemos la tradición de celebrar los ahijados con macetas de alfeñique. En ese momento hay 23 manifestaciones en lista de la nación. Nuestra tradición de celebrar los ahijados es la única que tenemos en el momento. Hay una acción de salvaguarda muy importante que yo creo que todos recordamos y es el Festival de Macetas, que es donde nuestros padrinos regalan a los ahijados las macetas. Pero igual tenemos cantidad de otras acciones de salvaguarda, las artesanas hacen talleres de divulgación, enseñan a hacer el dulce. Tenemos los saberes y prácticas asociados al Carnaval de Cali Viejo. Esa es nuestra única manifestación que está en la lista del municipio. Entonces, no es solo el carnaval, no es solo el desfile, es todo lo que tiene que ver con la elaboración de las comparsas, de las máscaras, del trabajo del teatro. Tenemos el complejo musical dancístico de la salsa caleña. Esta manifestación, después de 7 años de investigación, hace poco se presentó al Consejo Nacional de Patrimonio y ya tuvo el aval para que se pueda ingresar, para que empiece su elaboración del Plan Especial de Salvaguarda. Esta manifestación es muy completa, allí tenemos los bailarines, tenemos los melómanos, tenemos los cantantes, los artesanos. Las rogativas a la Virgen de la Asunción con balsada sobre el río Cauca, esto hace parte del patrimonio inmaterial, inventario del municipio, no está en ninguna lista, por el momento solo está en inventario, pero una manifestación no requiere estar en lista para que sea salvaguardada. Una manifestación, digamos, después de que esté en riesgo, después de que tenga algunas singularidades que nos permitan empezar el proceso de investigación, se inicia el proceso. El tema con ellos es que ellos están en el descansadero del río, donde se está trabajando toda la reubicación de las personas en el plan Jarillón, pero ellos tienen una relación diferente con el río porque ellos son raizales allí, porque digamos que ellos tienen una vivencia, ellos viven del río, ellos viven de la arena, viven del aguado, y cada 15 de agosto ellos le hacen rogativas a la Virgen de la Asunción para que el río no se salga de su cauce, para que siga trayendo los materiales que ellos requieren para vivir. Tenemos el oficio y las artes tradicionales del lino grabado y tipografía con tipos sueltos. Esta también hace parte de nuestro inventario del municipio. Este específicamente es el taller La Linterna. El taller La Linterna es digamos que es lo más claro del patrimonio completo, integral, que es lo que yo hablo. Allí nuestros maestros están trabajando con máquinas que son patrimonio industrial de Colombia, son máquinas de 1870 y 1890, y ellos las mantienen vivas con su oficio. Su oficio es un oficio tradicional, ellos tallan sobre el linóleo a mano, entonces es un trabajo muy bello, una invitación a todos para que puedan conocer este patrimonio que está en Cali. Y tenemos las fiestas de adoración del Niño Dios con jugas, que esto también hace parte de nuestro inventario del municipio. Estas se realizan cada 6 de enero en el corregimiento Hormiguero, pero Cascajal. Entonces es una manifestaciones muy bellas. ¿Por qué es importante salvaguardar el patrimonio cultural en Cali? El patrimonio cultural en Cali es importante salvaguardarlo porque nuestra ciudad es una ciudad de migrantes, una ciudad que se ha conformado con personas de muchas regiones, es una ciudad pluriétnica, multicultural, y tenemos muchos saberes, lastimosamente, porque los vivimos, no sabemos la importancia que debe ser salvaguardarlos, no reconocemos en qué momento los empezamos a perder. Entonces la invitación es esa, que la comunidad mire qué actividades, qué manifestaciones, qué saberes, oficios también tienen y que estén interesados en salvaguardar. Hay unos equipos de investigación en Secretaría de Cultura, hay organizaciones también muy interesadas en apoyar todo este tipo de acciones de salvaguarda. Entonces, digamos que por eso es importante para Cali, porque nosotros también requerimos elementos identitarios que nos permitan convivir y entender que pertenecemos a una comunidad, cómo nos identificamos entre nosotros. Entonces, pues esta es mi exposición para el día de hoy. Espero, pues, si tienen preguntas, algo, al final, digamos, Raúl nos va a comentar cuándo podemos realizarlas.
Muchas gracias, Mónica, por esta intervención. Vamos a darle paso a Elisa María Ardila Becerra, no sin antes recordarles que por favor nos escriban sus preguntas y comentarios en el chat. Al final de las 4 ponencias haremos una ronda de estas preguntas para cada una de las ponentes. Entonces, Elisa María Ardila, es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Gracias por está muy interesante la postura de Mónica. Me encantó la presentación, unas representaciones culturales y artísticas súper lindas. Y escucharla precisamente me trae como la posibilidad o la postura de traer unos elementos indispensables. Pues ustedes, como me presentaron, yo soy abogada, soy especialista en propiedad intelectual. Y pues a raíz de la experiencia yo he trabajado, la vida me dio la oportunidad de trabajar con el proyecto de industrias culturales y creativas que lideró el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en la ciudad de Cali, que fue un proyecto piloto que se desarrolló a lo largo de 5 años con el fin de determinar la necesidad de impulsar el sector cultural y creativo pues, de los países en vía de desarrollo. ¿Cuál era el objetivo de ese proceso o de esos procesos? ¿Cuál era la intención? La intención era poder darles a este tipo de emprendimientos o muestras que comiencen a darse en el seno tanto de la cultura como del sector creativo, darles herramientas necesarias para vincularse al sector de la industria. Llegó un gran problema ahí, o una discusión bastante grande frente a, bueno, nosotros estamos hablando de cultura o de una representación creativa. O sea, en este caso, entonces, ¿hasta qué punto podemos industrializar la cultura? Por ejemplo, ¿de qué manera nosotros podemos comenzar a hablar de este tipo de manifestaciones, que este tipo de manifestaciones se puedan ligar a un mercado tradicional, como lo hace, por ejemplo, una industria de zapatos o una industria que sale a vender empanadas? Entonces, ojo, este es un tema y una de las grandes conclusiones es, tenemos que tocar esto con pinzas. Nosotros estamos hablando de 2 elementos distintos. Uno es el tema del patrimonio inmaterial, que es una experiencia completamente espontánea, vernácula, que nace del seno de cada sociedad y que nace de una manera espontánea, sin presionarse y sin respuesta a un mercado específico. Nace como una expresión de un pueblo, al igual que muchas expresiones culturales que se desprenden de ahí. Pero también hay personas que quieren vivir de esto, que quieren generar algunas creaciones que les permita vincularse de cierta manera y vivir de una manera digna, poder obtener un sustento de ese tipo de creaciones. Entonces ahí comienza a darse la necesidad de generar un tratamiento especial para este tipo de entorno, que igual también tiene que tratarse con pinzas, no puede tratarse como la industria tradicional, como por ejemplo, postularle a una empresa que piensa comenzar en un entorno tradicional, en una industria común y corriente, por ejemplo, imponerle un Canva para que haga un modelo de negocio, mientras que acá estamos hablando de productos que no necesariamente van a ser generados a nivel de masa o a nivel industrial. Entonces ahí vienen unos temas supremamente interesantes. Ahí está la postura de Adorno tradicionalmente, que dice que la cultura no puede industrializarse, pero también hay otras componentes económicos que van un poco más por el sí. Dentro de esas cosas, pues también nace o se acuña ese término muy, muy nuevo, que es el tema de la economía naranja, que nace incluso con el Banco Interamericano de Desarrollo, y pues que fue creado por nuestro actual presidente de la República, que igual va un poco más con la línea de industrializar o manejar todo desde
desde una perspectiva muy comercial y muy industrializada. Entonces hay que tomar con pinzas todos los tipos de expresiones que se pueden manejar, y en cierto sentido considero súper importante que aquí en la mesa, por ejemplo, se traigan esas perspectivas. Dentro de todas esas perspectivas, el derecho tiene una labor importantísima, y ese derecho desde la perspectiva de propiedad intelectual es supremamente importante. Básicamente, la materia prima de esta área, de este sector, es los bienes intangibles. Ese es el beneficio de estos sectores, y es pues el tema de que se crea de la nada, se crea valor de la nada, que es lo que dice unas líneas específicas de la propiedad intelectual. Pero resulta que la propiedad intelectual se ha centrado mucho en el desarrollo individual, básicamente, la protección de bienes individuales, y este tema del patrimonio cultural viene a ser un tema supremamente nuevo, pues, para el entorno de la industria, de la propiedad intelectual. Si bien ya se viene contando, es algo muy nuevo. ¿Por qué? Porque ni siquiera en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual existe como tal ya un tratado en el que se generen protecciones a expresiones culturales en común de un pueblo, de, digamos, conocimientos tradicionales. Entonces, en ese caso, pues también es muy importante comenzar a generar esos retos. El reto está por parte del derecho en comenzar a identificar también cuando estamos hablando de conocimientos de comunidades, de conocimientos de pueblos, cuando estamos hablando de producciones propias, y cómo se tratan y cómo se negocian y cómo se generan. Ahora el tema desde la preservación de los conocimientos ancestrales y del patrimonio inmaterial, pues ha sido una de las principales preocupaciones, sobre todo en este momento en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Se están sentando los países a decir, bueno, vamos a fijar esas reglas básicas. Aquí en Colombia se ha tratado de preservar vía jurisprudencia, ni siquiera tenemos algo específico que proteja los conocimientos tradicionales ni los conocimientos como tal, pero en cuanto a la producción individual, a la producción de cada uno de nosotros, pues sí tenemos el tema de la Ley 23, tenemos el tema de la decisión andina 351 con la Comunidad Andina de Naciones. Pero entonces, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, ese tema de conocimientos de la propiedad, de los conocimientos tradicionales, ha sido muy, muy, muy descuidado, y yo creo que este es el momento principal, sobre todo en esta, o sea, es un llamado importantísimo a nuestra normativa y a la forma en cómo se generan las políticas, que en estos momentos en donde este intercambio de bienes y servicios es tan loco y tan cambiante y tan abrumador, con el tema de la industria digital, en donde todos los intercambios de bienes y servicios son completamente rápidos, también tenemos que generar esos intercambios un poco, o esa protección de esos intangibles mucho más fuerte, porque en cierto sentido ese cambio al entorno digital además hace que todo se comience a unificar. El entorno digital tiende a borrar barreras entre muchos países, entonces, y entre muchas expresiones como tal. Entonces el tema ahí yo creo que está es muy interesante como llamar a ese tipo de protección. Existen unas leyes que sí protegen el patrimonio inmaterial como tal, como ya lo veníamos hablando, pero desde la perspectiva de propiedad intelectual no. Precisamente para limitar a que cualquier persona se apropie de eso. Acabamos de ver, por ejemplo, que gracias a esa protección jurisprudencial que venimos haciendo, se negó la patente, por ejemplo, de la panela, de la protección de la panela. Ya querían generar o registrar la patente de la panela, y en este momento, gracias a esa vía jurisprudencial que viene haciendo ese tratamiento y esa protección, hacen esa prohibición de que alguien que una sola persona se apropie de un conocimiento completo de un pueblo. Ese es el objetivo como tal. Entonces, pues
por el día de hoy yo creo que esta es mi postura y espero que podamos hablar un poco más ahorita en las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Elisa María, por esta intervención. Quiero darle paso a Yuri Andrea Moncada y a Lorena Tavera, que nos van a hablar de su proyecto. Creo que Lorena todavía... Aquí está Lorena, que por fin logramos esta conexión. Me place saludarte. Perdón, Yuri, Hola, vamos a dar un momentico al espacio a Lorena para que salude y nuestro público la conozca, ¿sí? He tenido la oportunidad, como dije al inicio, de escuchar a Lorena hablar no solo de Fincali, sino también de esto, de la cultura y las industrias culturales, y es un placer escucharla. Los dejo con Lorena y después vamos con Yuri y la misma Lorena hablándonos de Fincali. Gracias, buenas tardes, Elisa, te saludo. Alcancé a escuchar un pedazo de tu intervención en medio del bucle digital en el que estaba intentando entrar al grupo y gracias a todos por la invitación y por la academia. Yo recién esta introducción es, creo, porque no estaba al principio cuando estaba todo el grupo y ahora se trata de presentar el proyecto Fincali y lo va a presentar su propia productora, Yuri Moncada. Hola, hola a todos. Quiero saber si están viendo mi pantalla. Yuri, estamos viendo la presentación y te estamos escuchando fuerte ¿Sí? y claro. La única petición es que nos compartas la presentación. Eso, listo, ya, ahí está full. Sí, ok, listo. Hola a todos. Bueno, como ya los había saludado, mucho gusto. Mi nombre es Yuri Moncada Copete y conjunto con Lorena Tavera Peña hemos desarrollado este hermoso proyecto que ya lleva 5 años de gestión y de trabajo fuertemente, la verdad. Se denomina Festival de Cine Ambiental de Cali, Fincali. Y siempre que empezamos a hablar del Festival Fincali nos gusta empezar con el quiénes somos, porque somos muy conscientes de que detrás de los proyectos están las personas y para nosotros las personas es lo más importante. Entonces, Fincali justamente es un grupo de amigos que decidieron hace 5 años, en el 2015 exactamente, reunirse y de alguna u otra manera dejar de quejarnos y pasar más bien como al hecho de cómo voy a contribuir, cómo voy a sumar, cómo voy a crear sociedad, cómo voy a construir al lado del otro. Nosotros somos un grupo de profesionales que va desde el ámbito de la cultura, la comunicación, la educación, que logramos generar redes y también ese es nuestro sueño, como lograr ese contacto y ese intercambio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, obviamente, de construcción de país y de construcción, en este caso, de ciudad, que Fincali justamente nace en la ciudad de Cali, es de la ciudad de Cali y pretendemos que sea para el Pacífico colombiano y pues para el resto del país. Creemos que el cine es una herramienta súper poderosa, catalizador de ideas y de espacios comunes en donde nos permite generar justamente esa reflexión y en el marco de todas estas temáticas y estas dinámicas que en algún momento puede llegar a ser los ecosistemas, el medio ambiente, discursos que pueden llegar a ser un poco apocalípticos, pero para nosotros el poder visualizar incluso situaciones positivas es lo que nos hace que le metamos la ficha a este proyecto. Somos un grupo de 14 personas, estamos viendo justamente esas 14 personas y vamos en crecimiento, estamos muy contentas de hacerlo. Lorena es la directora general y yo hago la producción general. Pero entonces, ¿qué es Fincali?
Fincali busca justamente promover la construcción de una conciencia socioambiental a través del cine como herramienta de sensibilización, pero al mismo tiempo es una herramienta que me permite generar comunicación de todos estos temas ambientales y al mismo tiempo de derechos humanos, que logra impulsar, en este caso, una comunidad que puede que estos temas sean del mismo entorno o de la sociedad en donde nos encontramos o del mundo mismo. Entonces, para nosotros, Fincali justamente intenta unir esas fuerzas, intenta visualizar instituciones, activismos, la sociedad misma, la sociedad civil, que se congrega, se logra visibilizar y al mismo tiempo logra llevar un mensaje que para nosotros es como rodar el mensaje, es seguir trascendiendo, seguir haciendo como no se quede el discurso de la película, simplemente yo vi un mensaje, vi una película, vi una situación en particular, sino antes al contrario, yo vi la película y ahorita ¿qué voy a hacer con esa película? ¿Cómo la voy a divulgar? ¿Cómo la voy a difundir? La visión para nosotros, para el Festival Fincali, es que pues pretende incentivar el debate acerca de 5 temáticas principales. Muchas veces nos preguntan de cómo hicimos esta selección de temáticas y realmente el cine es la respuesta. Nosotros en el transcurso de nuestras ediciones empezamos a desarrollar o crear un acervo de material fílmico tanto nacional como internacional. Y esas películas nos vinieron mostrando grandes temas y esos grandes temas los podemos nosotros reunir en alimentación y producción intensiva, en desechos y contaminación, en desplazamiento y territorio, en explotación energética y la misma biodiversidad. Entonces, Fincali sigue siendo un espacio de archivo en donde pretende utilizar todo este material para que las personas tengan acceso y al mismo tiempo logren disfrutar. Nosotros siempre les decimos a las personas que ven nuestro cine que el objetivo es que no se quede allí simplemente con verse en salas, sino que se logre incluso poder decirle a una nueva persona, "Ay, no, puedes encontrar la película en tal lugar". Ya después Lorena nos va a hablar un poco acerca de qué es pantalla verde, que justamente intenta hacer eso. Bueno, la metodología que ha desarrollado el festival en lo largo de estos 5 años se ha hecho de manera bianual y lo realiza con actividades continuas que logran posibilitar una comunidad un poco más consciente. Cuando hablamos de, cuando hablamos de esta actividad o de esta comunidad más consciente, al mismo tiempo queremos de que no sea solamente aquí en Cali, en la urbanidad, sino que también sea un contenido descentralizado, que logremos tocar a la periferia y eso lo venimos haciendo a través de nuestras giras y a través de nuestras muestras de cine. Bueno, y de igual forma, de esa metodología nosotros hemos desarrollado nuevos mecanismos de comunicación en donde el objetivo siempre va a ser las proyecciones con mediación, pero Rudy, al mismo perdón, tiempo, señor. perdimos la presentación, no estamos viendo la presentación. Hola. ¿No me están viendo la presentación? No. Ahora sí. Ya va a comenzar a cargar. Listo. Ahí está. Súper, gracias. Ay, perdón. Solo fue un pedacito, no hay problema. ¿Y están viendo en pantalla completa? No, ese momentico no. ¿Ahora sí? No. Aún no está en pantalla completa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ay, qué pena, lo siento. Perdona a todos los asistentes ahí por el lapso. Bueno,
Entonces les venía comentando que nosotros desarrollamos unas proyecciones con mediaciones pedagógicas, porque siempre este proyecto ha sido un proyecto de educación ambiental que utiliza justamente el cine como herramienta de sensibilización. Entonces, el tener la película no simplemente es echar a rodar una película, sino qué hay detrás de, cuál es la temática detrás de y el discurso detrás de. Para nosotros eso es mucho más fundamental. De igual manera, tenemos como unos productos y unos servicios, entre los que está obviamente los festivales y las giras, y esto todo enmarcado como dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, en los cuales Fincali siempre ha estado como en el objetivo 4, que es la educación de calidad. Siempre nos ha interesado el objetivo 11, que tiene que ver con comunidades sostenibles, el objetivo 12, que es producción y consumo responsable, pero obviamente también nosotros tocamos los objetivos 13, 14 y 15, que tienen que ver 100% con biodiversidad, con ambiente, con todo lo que tiene que ver con nuestros ecosistemas, que obviamente para Colombia, que es un país megadiverso, pues es importante poder hacerlo. Dentro de eso destacamos nuestros productos, como este taller documental verde Rodando el Mensaje, que obviamente busca incentivar la producción y busca también enseñarle a las personas a hacer este tipo de documentos. El artefacto científico pedagógico que nosotros llamamos Bicicine Ecológico, que es simplemente una apuesta justamente de transformar esa energía mecánica a energía eléctrica y darle un papel y un rol importante al espectador, en donde a través de su energía es donde podemos visualizar el cine. El proyecto Caja es una experimentación audiovisual en donde utilizamos todos los mecanismos audiovisuales y de la fotografía para poder entender cómo se logra el mágico mundo del cine, que es lo que nosotros podemos llegar a apreciar. Y luego las funciones al aire libre es algo que venimos desarrollando desde pandemia. Ustedes pueden apreciar ahí en la fotografía, conjunto con el DATMA, tuvimos la posibilidad de ir a los barrios y llevar nuestro cine a través de una pantalla inflable, que quisiéramos tener una más grande, pero no, este es el formato adecuado, en donde justamente mostramos cine. Mostramos cine a través del distanciamiento social y bueno, esta es una apuesta que el Fincali le tocó hacer en el momento en que empezó COVID-19. Y bueno, eso es Fincali, es el cine de semilla. Nosotros creemos que el cine sigue siendo semilla, semilla para cultivar, semilla para crecer, semilla para creo que Lorena puede más poéticamente decir justamente por qué es semilla, y creo que en el transcurso del tiempo nosotros hemos venido cultivando este proyecto y eso es lo que nos interesa, ¿no? Seguir creciendo. Y bueno, los dejo con Lorena. De una. Bueno, hola a todos de nuevo. Para completar, digamos, quizá un poco el relato de mi compañera Yuri, nosotros empezamos como un colectivo de amigos, pero nos constituimos como una fundación en el 2018. Entonces, digamos que fue adquiriendo una formalidad ese deseo de hacer cosas juntas, y juntas digo porque somos en su mayoría mujeres, y esa formalidad nos ha permitido crecer tan rápidamente, ¿no? Entonces, hoy tenemos unos resultados muy concretos que vamos a compartir en unos minutos con ustedes, pero por ahora mi rol en la intervención del día de hoy es hablar del futuro del proyecto. Más allá de la atmósfera y el calor de la situación social que pues, genera el virus del COVID-19, el mundo ya venía en un proceso de digitalización de contenidos, especialmente en el mundo audiovisual. Y nosotros representamos un nicho muy particular de contenidos en Colombia y en el occidente colombiano, que es el cine ambiental. La industria audiovisual en Colombia es una industria incipiente, y eso quiere decir que está iniciando, que está produciéndose tal como industria. Hay circuitos, hay sectores, pero no es un sector económicamente totalmente autónomo. Digamos que la circulación económica es significativa y hoy apreciable, pero está en crecimiento, y eso es una oportunidad. Y nosotros desde esa sensación de oportunidad le creíamos de corazón y de vocación al cine ambiental por su capacidad transformadora, ahora mucho más por su capacidad como objeto de industria cultural y creativa, llegar a otros públicos en donde no se están planteando el cine ambiental como contenido.
Entonces, después de 3 festivales, muchos de nosotros veníamos de hacer festivales de cine social y cine de derechos humanos en otros países, entendimos que el proyecto verde en Cali tenía toda una pertinencia porque Cali tiene una pertinencia verde. Cali es un territorio y una sociedad que se preocupó por su contexto y por el ambiente desde hace muchísimo tiempo y ha sido pionera en pensar cómo vivir mejor y más armoniosamente con su contexto. Así que fue muy rápido la pregnancia en el público presencial de nuestro proyecto, pero el digital, como decía Yuri, siempre estaba cojo, ¿no? Y sigue estando cojo, digamos, un poco. Porque ¿dónde puedo volver a ver ese corto? ¿Y cómo accedo a esa película? ¿Y cómo la puedo mostrar en mi escuela? Porque nosotros somos un proyecto de educación ambiental. Nosotros somos un proyecto de educación ambiental que utiliza el cine como objeto de comunicación. Entonces, el cine necesitamos que llegue al agua, a Peñas Blancas, al último pedazo de los farallones de Cali, a Nariño, y los problemas de conectividad en Colombia son severos en ciertos lugares del país, así que hay que buscar maneras, y estamos intentando mandar ahora cine con amigas en Palmira, del Festival de Cine Ambiental de Palmira, cine por WhatsApp. Eso es cine, es cine porque es lo que tú haces con ese audiovisual y lo que desglosas de ese material narrativo audiovisual. Así que para facilitar ese trabajo, empezamos a trabajar en este proyecto que es Pantalla Verde, que era hace 4 meses un sueño y hoy está construyéndose el piloto. Digamos que contamos con la suerte y la fortuna de haber conseguido un capital semilla a través de las convocatorias regionales y nacionales, y con ese capital que además es el equipo del festival, de esas 14 personas hay 8 creo o 7 absolutamente concentradas en este proyecto. Estamos gestionando programación, volviendo a firmar permisos y autorizaciones de emisiones de películas que se daban en sala y ahora se dan en internet, geolocalizadas, por plataformas, y en este país sí, pero aquí no. ¿Y tú cómo me puedes garantizar que por cuántas funciones es mi fee? O sea, se convirtió en otro mundo distinto el gestionar audiovisual para plataformas digitales, y estamos en ese proceso de aprendizaje, pero construyéndola además en el camino. Entonces, el concepto sobre el que hicimos esta idea es que queremos ser una tribu digital amplia y enfocada en la divulgación de mensajes audiovisuales ambientales. O sea, lo que ya somos, pero a través de este medio e invitando más amigos. Queremos que los activismos y las instituciones ambientales estén aquí y creemos que estamos muy cerca de eso. Bueno, hay algunas maneras de aplicar lo que vamos a hacer después. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Eso es lo que hay hoy en la plataforma, y es, por ejemplo, un formulario en donde se están inscribiendo todos los festivales de cine ambiental del país. Colombia tiene 9 festivales y muestras de cine ambiental. Es un número muy significativo y nosotros mismos no lo conocíamos hasta que empezamos a hacer este directorio. Colombia tiene 15 festivales de cine social y cine de derechos humanos. Y es importante localizar ese tipo de contenidos para darle un valor en el circuito y en la distribución de los mismos. Entonces queremos desarrollar un proyecto multiplataforma, que ya sabemos que es Pantalla Verde, que a través de las TICs pueda formar audiencias, distribuir y circular contenidos audiovisuales. No solo cine, para ser más claros en eso. Aquí están nuestras redes sociales y hay una última diapositiva, ¿yo? Sí. Y aquí están entonces nuestros resultados de 5 años de trabajo como festival, y parte de ellos en la transición hacia el mundo digital que hemos hecho a través de ir empoderando nuestras redes sociales ahora que no tenemos presencia en sala. Los resultados después de 5 años de trabajo son 3 festivales de cine, 3 giras regionales, una muestra internacional donde fuimos con cine colombiano a Argentina y llenamos 4 veces la sala presentando El río que se robaron y los cortos ganadores de nuestra competencia regional, salas de 150 y 200 butacas. Hay que contar bien la anécdota. Hemos programado 213 películas, que es un número muy significativo en el mundo de la programación del cine. 189 funciones en zonas rurales y urbanas, y diría, y de pronto ahí la productora me corrige, que el 40 o el 50%, llegando al 50% de ellas son en zonas rurales. Nosotros somos un proyecto descentralizado, digamos, vivimos en Cali y operamos en Cali, pero todo el tiempo intentamos estar también fuera de Cali. Y en todo tipo de espacios, no solo cuando operamos en salas auditorios, hemos ido a escuelas, damos cine al aire libre, bueno, como muy flexibles. Intentamos estar en muestras y festivales internacionales para que los materiales que llegan a nuestro festival tengan la oportunidad de ir a esos
lugares de circulación. Por eso somos plataforma. Hemos circulado por 31 espacios físicos y colaborado con muchos festivales, pues con 5 festivales nacionales e internacionales de cine social, e intentando pertenecer a las redes, digamos, más globales, pero por ahora estamos en la red latinoamericana de festivales de cine ambiental. Y hemos tenido este alcance de 19.125 personas con nuestros eventos, que nos ha parecido, digamos, un buen camino, un poderoso camino para mostrar que lo que hacemos tiene un impacto y que ya sabemos que no todos son views y reproducciones, pero que cuenta sobre todo para entender que estamos compitiendo en el mundo digital con contenidos, con una maquinaria de mercado digital enorme atrás, y que nosotros desde un lugar muy orgánico y digamos muy artesanal logramos tener una pregnancia importante al respecto. Y nada, estamos acá también porque hemos ganado estímulos, pero pues los hemos ganado porque hemos trabajado mucho en cómo mostrar nuestras ideas desde un lugar también académico profesional. Y pues quizá quisiera hacer ese aporte en el contexto de este simposio. Para nosotras, digamos, fue muy importante el camino de ir entendiendo que lo que hacíamos como gestoras tenía un valor académico, y lo fuimos aprendiendo a través de nuestro trabajo como profesoras y como investigadoras. Pero invito a todas las personas que están en este simposio que tengan trabajos de gestión propia, de emprendimiento, a que no abandonen la divulgación científica académica de sus proyectos, porque es un camino de ganancia doble, legitima y viabiliza las ideas. Así que nada, queríamos compartir la experiencia. Gracias al simposio por el espacio, porque creemos que pues cumple a cabalidad, digamos, la temática de este año, que era justamente sostenibilidad y comunicación. Gracias. Gracias, Yuri. Gracias, Mónica. Perdón, gracias, Lorena, por la intervención. Vamos a dar espacio entonces a la ronda de preguntas. Hemos tenido un chat bastante movido, ¿sí? Inicio con esta, que es para Mónica, y es: ¿cómo lograr que la comunidad conozca más nuestras representaciones culturales de ciudad? La hace un anónimo. Bueno, ¿cómo lograr que la comunidad conozca? A ver, nosotros, digamos que dentro de los PES, que son los planes especiales de salvaguardia, allí, digamos, una de las tareas principales es la difusión. ¿Cómo vamos a divulgar? ¿Qué acciones debemos emprender para la divulgación? Algunas de ellas pues ya se han iniciado con talleres, con algunas jornadas académicas, hemos buscado el apoyo de las universidades. Sin embargo, entendemos que pues digamos se requiere de todos modos un apoyo en el tema de recursos. Hay un trabajo allí articulado con el Ministerio de Cultura, porque pues digamos yo hago parte de la Red Nacional de Manifestaciones, que estamos en lista de la Nación, y hemos tenido unas reuniones con la Ministra de Cultura, donde digamos trabajar de una forma desarticulada solo desde cultura es complejo. Necesitamos trabajar esto de una forma articulada con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Turismo. Entonces hemos estado en esas mesas de concertación, porque desde cultura solo no podemos, necesitamos estar articulados, trabajando de la mano con otros sectores. Entonces, pues digamos ahí, pues sí requerimos una mayor fuente de ingresos. La verdad, en todas las ciudades es más importante en la expresión cultural que el patrimonio cultural. Y estamos dejando de lado, porque muchas veces las personas no van al evento, porque es que no lo sienten propio, porque es que no han tenido ese acompañamiento, sino de una presentación de 5 días, pero no el acompañamiento a los portadores durante todo el año. Entonces, digamos, son cosas que estamos trabajando en ello, que estamos trabajando de una forma comunitaria, porque tenemos las redes de trabajo comunitario, y una forma de trabajo también institucional, porque, digamos, necesitamos trabajar en conjunto para que las cosas se nos vayan dando. Muchas gracias, Mónica, por tu respuesta. Elisa, pregunta para usted. ¿Existen o se piensan plantear estrategias que permita que el trabajo manual sea mejor remunerado, rentable y salvaguardado?
Claro, bueno, ese es un punto importantísimo. Yo creo que todas las personas que se encuentran en diferentes sectores tienen el derecho y la idea es generar que ellos puedan vivir o tener el sustento adecuado y súper bien remunerado de lo que hacen, independientemente de la manera en cómo la desarrollen. Yo creo que el punto importante ahí es, al igual que como lo hablaba Mónica, es un trabajo en conjunto, son políticas y son también trabajos de la misma comunidad y del empresario, de la persona que pretenda generar esa vinculación. Es entender el contexto, es analizar el contexto, qué está pasando, cuáles son las situaciones que están afectando ese intercambio de lo que yo quiera llevar o lo que yo quiera hacer o lo que yo quiera poner, digamos, en el mercado en cierto momento. Entonces, yo creo que el ejemplo perfecto de esto es Fincali. Fincali, sin ir en contra de lo que ellos quieren promover, están siempre al día de qué es lo que puede suceder. Están con el tema de la digitalización del cine, por ejemplo. Están observando todas esas líneas y esos cambios bruscos que están pasando y que deben tenerse en cuenta para poder llevar a cabo la intención que quieran desarrollar. Además de conocer qué es lo que por ejemplo, si usted tiene un producto que ha creado completamente, que es un bien intelectual, digamos que sea una obra protegida por derecho de autor o sea algo que sea patentable, usted tiene que saber qué es lo que va a vender sobre eso, tiene que identificar sobre esto, yo voy a vender el objeto material o voy a vender la obra, por ejemplo. Debo saber si estoy vendiendo los derechos sobre esa obra o estoy vendiendo nomás el CD en físico. Debo entender eso, debo entender qué es lo que voy a comenzar a negociar. Y yo creo que eso es una tarea desde el punto de vista también de la academia, cómo la academia transmite ese tipo de conocimiento. El conocimiento de la propiedad intelectual es vital en todas las áreas en donde se genere producción intelectual. O sea, tienen que saber qué es lo que usted está negociando, cuál es yo les digo a mis estudiantes, cuál es su papita, de dónde es que usted va a comenzar a mover eso. Usted tiene que saber qué negocia, qué está entregando y por qué le van a pagar. Y si usted lo está negociando de esta manera, ¿cuánto puede cobrar? Y si usted lo está negociando de esta otra, entonces cobre más. Bueno, tenemos que saber eso, tenemos que comenzar a identificar eso, y eso es una labor mancomunada de academia, es una labor mancomunada del mismo interesado, y además de la sociedad a través de instituciones estatales que hacen mucho la labor, por ejemplo, desde la alcaldía, desde la misma Cámara de Comercio, o desde muchos aspectos o desde muchas esferas en donde se pueda generar, y también brindarle a la persona que quiera ingresar al mercado pues algunos conocimientos básicos que debe saber para poder generar ese tipo de contraprestación adecuada de lo que usted quiere vender. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Esta es una pregunta para Yuri y para Lorena. ¿Qué recomendarían para que un proyecto pueda ganar más relevancia? En el caso de ellos, una empresa. Asumo que debe estar en el sector cultural también. Bueno, yo hago un pedacito y Yuri el otro, si quieres, y hace su aporte, para que le quede doble respuesta. Es una pregunta compleja, no es tan fácil como de responder que como parece la pregunta, porque Cali y Colombia en general carece de un circuito de comunicación para contenidos culturales si tu negocio está en ese circuito firme. Ya el ecosistema de comunicación pues está bajo unos controles y unos poderes, y lo que sigue ahí en adelante pues no está tan articulado y es tan accesible. Nosotros tenemos la oportunidad, nosotros todos, de estar en un mundo de la comunicación que es la digital, en donde las reglas del juego son un poco más horizontales si las estudias. Así que diría que volcarse de alguna manera a la comunicación digital argumentada, estudiada y preparada
puede tener un muy buen resultado para un negocio o un emprendimiento iniciando, en startup, en mediano momento, y los que ya están disparados igual nunca se van de allí. Es su lugar de mantenimiento también de comunidades, pero reitero, creo que debe ser una cosa muy pensada. Yo no sé, con tu experiencia desde la producción, porque siguen imprimiendo cosas, nos preguntan, por ejemplo. Sí, no, pues desde mi experiencia yo siempre diría que es importante la creación de redes. Siempre alguien que lleve un poquito más de ventaja te puede llegar a apalancar y te puede llegar a ayudar y impulsar incluso en el mismo circuito. Eso nos pasaba justamente hace 2 semanas que tuvimos la oportunidad de estar con el Festival de Cultura y Ambiente que está en Palmira. Las chicas nos preguntaban eso, ¿cómo hacemos para hacer camino? Entonces nosotros decíamos, bueno, justamente nosotros podemos ser un aliado estratégico. Para mí, el llegar a tener aliados en donde te puedan dar ese impulso, pues siempre va a ser ganador y creo que en la construcción justamente de esas relaciones, pues es importante ser incluso muy claro con lo que se quiere y muy claro hacia dónde vas a llegar. Respetar al otro siempre, diría yo. Compañeros, un ejemplo para eso, por ejemplo, para un proyecto independiente pagar una valla de Public o una valla física en Cali son 7 millones al día, es una cosa imposible de abordar. Así hagas un negocio mensual de 30 o 20 millones, se te come el presupuesto de 6 meses, de un año de trabajo. Pero si te presentas al programa de beneficio, a proyectos de cultura y arte, y pides una cita y echas el cuento, puedes llegar a tener el espacio. Y lo que te dicen es que imprimas tu publicidad y te dan el espacio físico. Entonces siempre hay que poner un poco y recibir el otro, pero entender que no hay que jugar bajo las reglas comerciales normales de la comunicación porque no es ese nuestro universo. Muchas gracias, Yuri, muchas gracias, Lorena, por las respuestas. Mónica, sé que nos vas a ayudar también a complementar la pregunta de nuestro asistente. Te doy la palabra. Sí, me gustaría decir 3 cositas. Mira, para que un proyecto tenga más relevancia, para mí necesita 3 cosas. Que tenga autenticidad, que sea auténtico. No puede ser que se base en algunas ideas de otras partes, pero que tenga esa característica, porque uno muchas veces como jurado de proyectos y uno dice, pero es que es una copia de tal lado. Pero si tiene una autenticidad, eso es un punto muy importante. Que tenga constancia. Si yo voy a hacer tal festival este año, el próximo año lo hago para la misma fecha y el próximo año también, y soy persistente, de pronto va creciendo con el tiempo, porque si lo hago un año, lo hago dentro de 2 años, me van a decir, no, pero pues que mira que esto señor lo hace como cuando ve que hay plata, pero no hay una constancia en el proyecto. Y lo otro es ser persistente. Hay que presentarlo, si esta vez no logras el apoyo, miras qué fallaste, lo mejoras, y digamos, para mí esos son los 3 principales tips. Mónica, muchas gracias. De igual forma, tengo otra pregunta para usted aquí, así que nos quedamos conectados, y es, ¿están identificadas las comunidades y se les está ayudando a salvaguardar su PCI o se espera que ellas por su cuenta se acerquen a ustedes? Bueno, hemos identificado algunas comunidades, principalmente son ellas las que han asistido pues al espacio institucional, han manifestado su riesgo, su angustia, se les está acompañando a algunas de ellas, todas tienen un momento y unas necesidades diferentes, por lo menos la tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique es una manifestación que debió pasar un proceso de revitalización porque pues hace más o menos unos 15 años, algo allá por el más o menos el 2007, yo trabajaba con Señal Colombia, un programa de Culturama, y cuando fuimos a grabar Las Artesanas del Azúcar, no todas eran mayores, los hijos ya no querían salir en los proyectos porque ellos eran médicos, ellos ya no eran vendedores de macetas, entonces, y con todo el trabajo de patrimonio se logró revitalizar y se logró dar ese apoyo a las artesanas, y hoy en día vemos un festival mucho más auténtico, nuevamente con nuestro dulce tradicional del peñique blanco,
y con una mayor participación de niños, de jóvenes. Ya ellos no son vendedores de macetas, ellos saben que son portadores de una tradición. De igual forma, digamos, ellos están en una lista nacional, ellos tienen derecho a un mayor presupuesto, porque pues la ley así lo define. Entonces, eso es otro tema muy importante. ¿Qué es proceso de patrimonio y pasar por procesos de salvaguardia? No significa que vamos a tener un cheque en blanco y con eso pues ya la gente dice, no, es que ya el grupo portador se hizo rico con eso. No, allí no llega plata, allí llegan como unas herramientas para poder hacer gestión para salvaguardar la manifestación. Entonces, por lo menos Salsa está en el proceso de poder hacer su PES. Cuando ingrese a la lista definitiva, va a tener una forma de gestionar más presupuestos para las escuelas, para los melómanos, para los músicos, y vamos a poder hacer mucha más gestión con la institucionalidad de la importancia de salvaguardar esos momentos, esas acciones que son importantes para nuestros artistas alrededor de la salsa. Las balsadas, por lo menos de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto hizo su balsada virtual. Entonces, y pues digamos, fueron beneficiarios del programa de estímulos de la Alcaldía de Cali. Y pues digamos, tanto macetas fue virtual, las balsadas a la Virgen de la Asunción fue virtual y fue un éxito total, digamos. La virtualidad nos cogió con unas angustias, con unos sustos, pero los portadores, digamos, se han asumido todo de su compromiso y le han apostado a la virtualidad y hemos logrado muy buenos aportes en esa medida. Entonces, digamos, dependiendo del momento en el que esté cada manifestación, digamos, podrá acceder y tener más herramientas para la gestión. Muchas gracias, Mónica. Elisa, toquemos sin pinzas este tema, la industrialización de la expresión cultural. ¿Usted qué opina de eso? La industrialización de la expresión cultural, yo creo que es un tema demasiado difícil. Yo no considero que la expresión cultural, que la cultura en sí pueda industrializarse, pero sí considero que las personas tienen algunas manifestaciones o se generan posturas propias frente a esas influencias culturales con las cuales han nacido. Entonces, yo puedo, por ejemplo, crear obras. Yo soy de Pasto, entonces a mí me gusta mucho tejer y yo puedo crear un tejido con mis influencias ancestrales y mis influencias culturales, pero también desde una perspectiva propia. Entonces, en algún momento en mi obra yo le imprimo un contenido original. La originalidad es lo que se protege, por ejemplo, en el tema de derecho de autor, el concepto de originalidad. Entonces, si yo le imprimo ese contenido original a la obra, que tiene unas vertientes de algunas influencias tradicionales y culturales propias, porque yo no nací de la nada, no me puedo inventar nada desde cero. Entonces, si yo hago eso, yo con eso podría comenzar o sea, eso me lo puedo apropiar porque es mi obra, la que yo generé, y esa, en cierto sentido, si yo deseo, puedo llegar y llevarla al tema de la industrialización. Pero per se, la cultura como tal no podría llevarse allá porque o sea, prácticamente la industrialización es cómo responde, o la respuesta al mercado, cómo responden los productores al mercado. Entonces, yo creo que la cultura en muchas ocasiones no responde al mercado, simplemente nace, simplemente se da. Entonces, en cierto sentido, lo que yo podría industrializar es mi percepción o lo que yo genero de esa, utilizando esas vertientes o esas influencias ancestrales que podría llegar a tener. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que se une un poquito al tema hoy en día también de la apropiación cultural tan mencionada, que desde el punto de vista jurídico, hablando desde el punto de vista jurídico, yo puedo tomar cualquier influencia y manifestarla en una obra propia, que tenga mi sello original, en donde yo me vea reflejada. Pero eso es una cosa muy distinta. Bueno, allá entra un tema moral de si yo pertenezco a esa cultura, si de verdad yo puedo llegar y apropiarme de eso, ¿qué? Entonces ahí abre
una línea enorme de discusión que yo creo que nos podríamos quedar aquí años, pero me parece importante como que segregar eso, entender qué es lo que yo estoy generando, a lo que yo le genero un sello propio, una postura, una materialización, y otra cosa es la cultura en general, que esa es la que yo diría que no podría industrializarse. Gracias. Elisa, muchas gracias por tu respuesta. Esta va para Yuri y para Lorena. Dos preguntas en una. ¿Qué hay que tener en cuenta para concursar por los estímulos que financiarán estos proyectos? Y dos, ¿cómo lidian con la piratería o los medios que buscan lucrarse con el trabajo de ustedes? El micrófono, Dolor. Qué buenas preguntas. Yo creo que arranco con la piratería, si les parece bien. Además, pues tengo a Elisa aquí que quizá me puede apoyar, y Mónica también, por si no sé cositas legales. En el mundo audiovisual, pues este es el pan de cada día, ¿no? Entonces digamos que es la preocupación no solo de espectadores quizá, por ejemplo, a través de esta pregunta, sino de los realizadores. Pero suceden dos coyunturas especiales, y es que nosotras distribuimos y circulamos un cine muy particular, que es un cine que está atomizado y que las demás personas o partes del circuito tradicional de distribución y emisión no quieren mostrar. O sea, tenemos un cine complejo, un cine no tan complejo, pero terminamos siendo la casa de, ¿me dejas mostrar mi película aquí? Gracias. Y eso nos convierte en un emisor de contenidos, un poco la grieta dentro del sistema, ¿no es cierto? Sin embargo, esta grieta, nosotros firma permisos, hace compromisos con el realizador de no poner su película sin su permiso. Nosotros somos un proyecto sin ánimo de lucro y una fundación sin ánimo de lucro. Las pocas veces que hemos cobrado taquilla va directo al realizador. Nosotros jamás nos quedamos con la taquilla, porque la forma de financiar el proyecto responde a otros principios básicos del proyecto, y entonces pues claro que hay que ser sostenible, claro que sí, pero los recursos directos de ganancias siempre van a los realizadores y a los activismos. Entonces estamos un poco blindados alrededor de esa forma de trabajo, digamos, sobre eso. Directamente sobre la obra, pues aprovechamos también el recorrido de la misma película y el realizador, cómo la has mostrado, qué tipo de seguridad quieres para mostrar tu título. Cuando está en sala, pues uno siempre trata de que el realizador, si está aquí, esté en la sala. Por ejemplo, las realizadoras, Marcela y Maritza Rincón, amigas, compañeras, cuando ellas negociamos un fee de emisión por su película El libro de Lila, por ejemplo, tuvimos que hablar. Me das un CDP, me das un DVD, o me das el archivo, no, yo mejor te mando a alguien a que ponga la película, y fue una relación. La primera emisión vino alguien de Fosfenos, puso la película, se emitió y se fue. La segunda nos mandaron un DVD, la tercera nos mandaron un archivo, con un documento firmado, que puede tener también sus propias grietas, pero que se reproduce también a través de una relación de 3 años con ellas. Entonces, somos más bien nosotros receptores de otras formas de las personas poder mostrar sus contenidos, y nos adherimos a las formas tradicionales de proteger los contenidos presencialmente y en formatos digitales. De todas maneras, nosotros somos un festival regulado por el Ministerio de Cultura, estamos inscritos en el CIREC, en Proimágenes, estamos en la Asociación Nacional de Festivales de Cine, y eso nos obliga a tener una operatividad y unos protocolos de emisión de las películas mínimos. Nuestras películas están revisadas, tiene que aparecer un aviso por lo menos en la ficha técnica si es para mayores de 7, de 13, de 60. Hay películas ambientales muy gráficas, muy explícitas sobre los desastres ambientales, que es difícil, pues hay gente que no. Pedagógicamente es un error, y que además en la clasificación tampoco se permite, así que estamos igual regulados por los entes nacionales. Y la otra pregunta era sobre la financiación, ¿verdad? Entonces, dejo a la productora. Yuri, permíteme un momentico para que entonces no combinemos temas, porque sé que María Elisa quiere complementar la de la piratería, ¿sí? Para que ahí pasamos entonces a la financiación de los proyectos. Ay, muchas gracias. Bueno, principalmente aquí lo que nosotros, pues me parece muy interesante como esa postura, como lo viene tratando Fincali, porque precisamente existen como 2 vertientes, por así decirlo, del manejo del tema de la propiedad intelectual.
Y yo creo que esas dos vertientes pueden complementarse muy bien. Es un cambio de chip en cuanto, por ejemplo, el tema de compartir colaborativamente también puede ser, ya dejar de decir completamente esto es mío, sino más bien trabajar por el tema de apertura y sobre todo el tema de acceso al conocimiento, la posibilidad de comenzar a rotar eso, porque en muchas ocasiones el mismo derecho de autor se convierte en la piedra de zapato para poder llegar a muchas otras áreas, por ejemplo, porque no tengo el permiso del autor, entonces no puedo llegar a X comunidad, precisamente por eso. Entonces, eso es un punto súper importante, el cambio de chip, yo creo que desde creadores y consumidores, porque nosotros tenemos que trabajar en un mundo, digamos, que está comenzando a transformarse en la forma en cómo intercambia bienes y servicios. Y de esa misma manera, entonces, es ver si me sale a mí, por ejemplo, yo soy creadora de una película, y a mí me sale rentable contratar un pool de abogados gigantesco, un edificio de abogados, para que esté todo el tiempo presente de quién me copia la película para estar demande y demande y demande. ¿Es económicamente viable? Pues usted verá en qué se gasta su platica. Pero yo digo que considero que existen otras estrategias. Nace Creative Commons, por ejemplo, que es una postura supremamente interesante en donde el creador sigue siendo el creador, no se le quitan el crédito como tal, pero le permite generar y construir colaborativamente. El software es una industria que se mueve muchísimo en el conocimiento abierto. Entonces, vamos cambiando de perspectivas, de formas de intercambio de bienes y servicios, en donde decimos esto es mío o lo abrimos para generar un bien mayor. Existen esas dos posturas y es una decisión muy propia, pero creo que es importante tener en cuenta esas dos líneas, grandes líneas. Muchas gracias. A usted, Elisa María. Yuri, vamos entonces con lo que hay que tener en cuenta para concursar por los estímulos que financiarán estos proyectos. Wow, yo digo que esa respuesta realmente, pues a lo largo de nuestra experiencia siempre ha sido, uno, tener como un antecedente en donde tú puedas llegar incluso a mostrar justamente lo que pretendes hacer y lo que quieres hacer. Y ese antecedente, llámese una muestra, llámese una edición, llámese algo, porque tú no puedes partir y no puedes, digamos, decirle a la Secretaría de Cultura o al Ministerio, yo quiero hacer esto y es mi idea, pero pues muy seguramente esa idea le falta cositas. Entonces, a nosotras como Festival Fincali siempre nos ha respaldado el tener antecedentes fuertes y quizás que de la mano también pues tenemos una trayectoria importante como gestoras culturales que también lo exige la mayoría de pliegos en donde la persona que realmente esté en cabeza de ese proyecto pues sepa lo que va a hacer y sepa lo que va a desarrollar, que no sea una persona que literalmente va a aprender de la mano con ese proyecto, pero tiene una base que le puede brindar, obviamente, ese respaldo. Es lo que yo les podría como recomendar. No sé si Lore le quiere complementar. ¿Cómo me conoce mi compañera de trabajo? Sí, quiero agregar algo porque quiero como agarrar esto que dijo Yuri, que es como súper importante y resumirlo para asociarlo con otra cosa. Los antecedentes son importantes y no son solo los de tu proyecto, sino los tuyos también, como gestor, y si los míos no son tan fuertes, agrúpate, arma un colectivo donde todas las habilidades se muestren juntas allí, porque juntos somos mejores que solos. Yo solo nunca hice nada en mi vida, nada, nada completo y poderoso, se hacen juntos. Y por eso las modalidades de convocatoria se abrieron hace muchísimo tiempo para entender que los grupos de trabajo tienen un inicio y no todo el mundo es una asociación. Pero yo retomaría lo que dijo Mónica hace un rato. Tienes que tener un objetivo y poderoso y claro. Si tú sabes expresar tu idea de forma directa y tienes esta situación de que ese objetivo va a encontrar su elemento diferenciador en la estructura del proyecto, pero que es claro para qué es,
con quién lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer y con qué propósito. Desde ahí se va a estructurar muy bien una idea que vas a poder explicar claramente. Esto para decir que los proyectos para convocatoria son breves, concretos, directos y muy bien conectados entre toda su información. Todo debe corresponder, debe haber un proceso de coherencia fuerte. No lo hace la extensión del proyecto, no lo hace la cofinanciación. Es que yo ya tengo 100 millones y solo necesito sus 20 millones. Tampoco lo hace. Lo hace la coherencia de la propuesta y para eso no hay que ser largo, hay que ser concreto. Entonces quería agregar eso. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Yuri, también por su respuesta. Tenemos bombardeado el chat, eso está lleno de preguntas y el tiempo se nos empieza a acabar. Yo les propongo la siguiente dinámica y es que si es posible, pues compartir unos correos con los asistentes para que si ellos tienen preguntas muy puntuales, pues se las hagan directamente por correo electrónico y ustedes ya tomarán como ya esa responsabilidad de responder a estas interrogantes. Para ir cerrando, tengo una pregunta para las 4, entonces aprovechamos y la respondemos en el orden que hemos venido trabajando, Mónica, Elisa, Yuri y Lorena, y de una vez aprovechamos y ustedes van despidiendo de nuestra audiencia. No sin antes recordarles dos cosas, ya en el chat a todos los asistentes van a poder encontrar la encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien y nos ayuden a crear siempre mejores eventos. Y dos, no se olviden que esta grabación de este conversatorio del día de hoy va a quedar alojada en el canal de YouTube de la Academia de Dibujo Profesional. Ahí van a poder ustedes tener acceso a este material. Entonces, la pregunta con la que vamos a dar cierre es, ¿consideran ustedes que actualmente se está perdiendo ese patrimonio cultural inmaterial y que en tal caso, cómo podríamos incentivar desde la academia? Vuelvo y se las repito. ¿Consideran ustedes que actualmente se está perdiendo el patrimonio cultural inmaterial? Y en tal caso, ¿cómo podríamos incentivar este valor desde la academia? Bueno, el patrimonio cultural inmaterial está en un eminente riesgo porque todo el tema de la globalización, que muchas veces creemos que lo externo es lo bonito o lo bueno o lo de disfrutar y no lo propio, pero yo creo que, digamos, como que la normatividad va llegando tarde, pero Colombia, pues digamos, he tenido la experiencia de compartir experiencias con Argentina, con México, y Colombia, digamos, ha hecho un gran trabajo, de todos modos, ha sido paulatino, pero se ha ido fortaleciendo. Digamos que ya por lo menos hay unos investigadores trabajando en el tema, pero necesitamos el apoyo de todos, el apoyo de las comunidades, de los presupuestos también, digamos, la invitación también es a las personas que viven o que están asociados a juntas de acción comunal, a espacios comunales. Si van a hacer la fiesta del barrio, listo, hagan la fiesta del barrio, pero que eso tenga un peso más allá. ¿Desde cuándo está mi barrio? ¿Cuáles fueron las primeras personas que llegaron a mi barrio? ¿Qué es lo tradicional en mi barrio? O sea, hagamos un trabajo más allá de la fiesta, algo que nos quede a nuestra identidad. Entonces, hay presupuestos de comunas, listo, la Secretaría de Cultura o el municipio no lo designa. Entonces, yo desde mi comuna o desde mi sector quiero priorizar estos presupuestos. Hay programas del Ministerio de Cultura, hay un programa que se llama Vigías del Patrimonio, que todos desde diferentes espacios, con proyectos audiovisuales, como tienen las compañeras, un excelente producto. Con eso puedo tener los que les guste hacer talleres, los que les guste hacer conferencias. Hay muchas propuestas para estar en esos espacios y la academia definitivamente es nuestro principal aliado porque, digamos, hay chicos que están haciendo proyectos de investigación y genial que lo puedan hacer alrededor del patrimonio cultural inmaterial. Yo ahí sí hago un agradecimiento muy grande a la Academia de Dibujo Profesional porque nos ha acompañado en diferentes espacios al patrimonio en Cali. Digamos, el año pasado estuvieron muy articulados al centenario del barrio obrero. Con ese proyecto del centenario del barrio obrero logramos consolidar la postulación de salsa caleña. Entonces, de verdad que la academia es muy importante, los jóvenes con sus tesis pueden apoyar muchísimo estos procesos de investigación, que es lo que más falta nos hace a nosotros. Y mi invitación es, como lo dice Elisa,
el patrimonio cultural inmaterial es de todos. Hay unos portadores y unos sabedores que son los que lo salvaguardan con un mayor compromiso. Si yo quiero hacer una investigación, si yo quiero hacer un audiovisual, si yo quiero hacer un programa de radio, lo puedo hacer, porque es que el patrimonio es de todos. Pero debo tener respeto frente a esa comunidad sabedora, que por lo menos ellos sepan de qué voy a hablar, si los invito y quieren participar, si no, por lo menos que ellos sepan sobre qué voy a hacer esos contenidos, y hay que tener respeto con las comunidades portadoras. Entonces, y pues esa es mi invitación. Les agradezco mucho a las compañeras por, digamos, cada vez que uno tiene experiencias y comparte con otras personas, amplía sus conocimientos. Muchísimas gracias a la Academia Profesional de Dibujo y pues bienvenida a las preguntas que lleguen a mi correo. Listo, Elisa. Sí, eres tú. Bueno, después de Mónica, que yo creo que es la más adecuada para responder esto, más que cualquiera, en este momento, pues yo sí considero completamente, me uno a la postura de Mónica en cuanto al trabajo mancomunado, pero también considero que nosotros debemos ser muy reflexivos como actores de sociedad, como participantes de estas comunidades, de que el trabajo no está relegado a un tercero o a una institución o a la academia o a alguien más allá, sino que es nuestra labor propia de identificar dónde estamos, en qué suelo estamos, cuáles son nuestras tradiciones, qué es lo que entendemos. A ustedes, no sé, o sea, comenzar a identificar y a investigar desde un interés personal propio. Considero que ese es un punto importante. Más allá, pues, el tema de la preservación, obviamente, el tema normativo es muy lento, demasiado lento. Dentro de todo el compendio normativo, nosotros tenemos como niveles, ¿no es cierto? Está la Constitución, vienen las leyes, los decretos. Incluso en este momento las instituciones que acompañan o que velan porque esto se cumpla, estas leyes, estos decretos y todo eso, generan muchas posturas a través de sentencias, de jurisprudencias que permiten o que llegan a generar esa preservación un poco más ya desde el punto de vista del Estado como tal. Todos los programas y todos los elementos adicionales. Entonces yo creo que la academia también, pues obviamente, yo que soy profesora de la academia y que estudié en la academia, en el seno de la academia, que amo la academia con todo mi corazón, en ese sentido yo puedo decir, la academia se preocupa mucho por esto, todo el tiempo en los proyectos integradores, cuando le obligan al estudiante a ligar su postura o su representación frente a alguna línea cultural. Entonces sí, el tema es respeto, el tema es investigación, es entrar, pero con el pasito, con un pasito bien suavecito, pero lo importante es lanzarse a efectuar esa preservación. Quiero agradecerle a Mónica, a Lorena, a Yuri, aprendí demasiado, estoy muy contenta de llevarme este momento de disertaciones, muchas cosas yo creo interesantes, uno se lleva en su ser. Espero que algún momento nos podamos volver a encontrar en otra perspectiva y seguir hablando, me encantó. Y a ustedes, la academia, por tenerme en cuenta para esto. Muchas gracias y también pues los que quieran escribir con mucho gusto. Y bueno, no, yo creo que ya las compañeras siempre hacen un gran resumen de esa respuesta. Yo diría que la academia en general, en este caso no academia de dibujo profesional, sino la academia como todas las universidades pueden apoyar justamente desde su labor de investigación. Cada una de las facultades tienen grupos de investigación, tiene semilleros de investigación que de alguna u otra manera el poder incursionar, el poder que los chicos se logren vincular, hacen que al mismo tiempo todos estos temas y todas estas dinámicas sobre cultura y patrimonio pues estén visualizando y al mismo tiempo divulgando. Y yo creo pues que este simposio justamente es muestra de eso, es muestra de que si nosotros tenemos una información clara, tenemos conocimiento
conocimiento de lo que se está haciendo, de lo que tenemos que preservar y conservar, pues muy seguramente se va a poder dar. Si no tenemos conocimiento antes, no, antes sencillamente no se va a lograr. Y bueno, gracias por estar aquí, por todos los chicos participar, por haberse conectado desde tan temprano, 9 de la mañana, temprano, por estarnos escuchando y pues por compartir aquí con cada una de nosotras. No, pues yo más breve que el resto de mis compañeras. Mónica y Elisa, aprendí un montón también hoy, gracias por sus intervenciones claras, concretas. Esa es la mejor educación que uno puede aspirar, clara y concreta. Así que es gran oportunidad de reunión hoy, gran asistencia. Nos han contado a las participantes del evento que estábamos reventados. También por eso yo no podía entrar al principio, porque estaba tan llena la sala que no se podía entrar. Así que qué linda noticia. Sobre el patrimonio inmaterial, yo diría una cosa. Nosotros que somos instrumentos de comunicación, y que yo, por ejemplo, no fui una persona, digamos, que crecí al lado de la preocupación de divulgar el patrimonio, porque estuve muy grande cuando entendí qué era, cuando fui a la universidad, el material, el inmaterial. Encontramos una respuesta muy sencilla que creo que puede aplicar para todas las personas. Incorpórelo a su vida. Nosotros damos cine ambiental y dentro de ese cine programamos cine para comunidades indígenas, pueblos originarios, como, ecobarrios, en Cali, porque todo eso produce visión propia de comunidad, y eso es sumarle al patrimonio inmaterial. Del patrimonio inmaterial se habla, se dibuja, se multiplica, se rueda el mensaje, pero como materialmente no tiene esa fortaleza, necesitamos mantenerlo vivo en la narrativa, en los discursos. Y creo que hay una actitud de esperar siempre que un poco las instituciones apalanquen, nos motiven, nos llegue comercial de televisión, y quizá la atención de las instituciones no está puesta allí. Hay que ponerla desde la sociedad civil. Entonces, no hay que aprender cosas nuevas para divulgar el patrimonio, para sentir cerca lo propio. Hay que utilizar lo que nosotros sabemos hacer, que en este caso es el diseño, el arte y la cultura, para hablar de eso que no hablan las instituciones y no hablan los demás. Creo que eso es lo que, y nosotras lo entendimos con nuestro instrumento, que es el cine ambiental, y pues cuando ejercemos como docentes también lo utilizamos. Vamos decolonizando la forma de pensar, y nuestros ejemplos son más de acá, y las cosas que utilizamos y las imágenes y las expresiones en clases son más de nosotros, y nos vamos sintiendo cada vez más orgullosos y más cercanos de que nos valida lo que somos y no lo que tenemos que aprender de los demás. Quería compartir eso. Gracias por la oportunidad para un proyecto como el festival, y Pantalla Verde, que está a punto de nacer. Bienvenidos todos a la inauguración, a que vean este compilado de cine que hicimos allí. Es una gran oportunidad divulgar en situaciones académicas esta idea, y como les decía hace un rato, tratar de impulsar a otros gestores a que también utilicen estos espacios. Así que de nuevo, gracias. Gracias a todas ustedes, gracias Yuri, gracias Elisa, Lorena, Mónica. Un placer para mí poder escucharlas desde acá y nutrirme con toda esta información, y sé que los asistentes quedaron también satisfechos y también ávidos de saber más de ustedes y de sus proyectos. Para ir cerrando entonces, les recuerdo a los asistentes que la encuesta de satisfacción está ya en el chat, para que por favor la diligencien. Si en algún momento tienen problemas con el enlace, es muy sencillo, cópielo y péguelo digamos en un WhatsApp, o mándeselo por mensaje, y ahí automáticamente el enlace se activa. ¿Por qué pasa? No sé, pero a algunos les cliquea, a otros no, y si usted lo que te lo pega, solucionado el problema. ¿Listo? No se olvide que la grabación de este conversatorio va a quedar alojada en el canal de YouTube de la Fundación Academia de Dibujo Profesional a partir de la otra semana. Que agradezco a todos los asistentes a este conversatorio que se desarrolló en el marco del 11º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura. Quiero invitarlos a las ponencias y talleres programadas para el 11 y 12 de septiembre. En contados días estaremos abriendo convocatoria para las inscripciones. De igual manera, invitarlos a realizar nuevamente esa encuesta de satisfacción. Y finalmente quiero agradecer a nuestros productores del día de hoy, Carlos Arana y Mario Rincón, así como al Departamento de Sistemas, que hace el soporte para que esto pueda desarrollarse, y a la Unidad de Investigación, liderada por Victoria Rivas, quien hace posible, y todo el equipo
colabora para que estos espacios puedan desarrollarse. Feliz tarde para todos, les deseo bendiciones y éxitos.